y bienvenidas a el último programa de nuestra quinta temporada Made in Pyme, el programa de dueños de negocios. Sigue nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y TikTok. Constant Contact te ofrece las herramientas de marketing que tu pequeña empresa necesita para seguir superándose y creciendo. Constant Contact ayuda a las pequeñas empresas a mantenerse firmes. Y ya estamos de vuelta aquí en el último capítulo de nuestra quinta temporada de Made in Pyme. Quien me acompaña hoy es Jessica Gutiérrez, gerente general de Sermecop. Jessica, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir y por aceptar esta invitación. Pero antes que nada, queremos saber qué es Sermecop. Cuéntanos un poquito. Mira, Sermecop es la primera y más grande cooperativa de salud de este país. Somos una cooperativa que se enfoca, nos especializamos en apoyar económicamente a nuestros socios, reembolsándoles los gastos médicos que ellos incurren. Una persona en este país va al doctor, ¿cierto? Está el sistema primario de salud, que es privado o público, FONASA o ISAPRE, y después de eso queda un copago. Y lo que nosotros hacemos a nuestros socios es reembolsar parte de ese copago. Tenemos socios a nivel nacional, estamos de Arica a Punta Arenas, son más de 100.000 beneficiarios que están en la cooperativa y hoy día son más de 350 empresas que forman parte de Sermecop. Oh, buenísimo. Así que atentos a todos los dueños de pyme, dueños de negocios, porque vamos a hablar algo bien interesante. Vamos a hablar del bienestar de los colaboradores, que en realidad no es un gasto, ojo, es una inversión que fortalece, por supuesto, a las pymes y a los dueños de negocios. Partamos, Jessica. El bienestar como una estrategia de negocio. Muchos dueños de negocios sienten que preocuparse por el bienestar de sus colaboradores es un costo adicional. Grosso error. Desde tu experiencia y tu expertise, ¿por qué hoy el bienestar debe ser visto como una inversión estratégica en cualquier pyme? Hoy día se ha ido evolucionando al respecto. Hoy día más organizaciones, más pymes logran entender que el resultado de la organización va muy relacionado con el bienestar de las personas. Y efectivamente es un error pensar que hoy día esto es un gasto, considerando que las organizaciones, ¿cierto?, van donde los trabajadores los llevan. Hay que pensar que una organización tiene que estar centrada en las personas y si esas personas no tienen una buena salud, ven mermada su rentabilidad al fin y al cabo. Entonces pensar que esto no está unido es un error, como tú dices. Hoy día, al invertir en bienestar, en salud, ¿cierto?, tú obtienes de parte del colaborador, del trabajador, una adhesión, un compromiso que ayude en la rentabilidad de la organización. Entonces, el hacer esta inversión de manera estratégica es súper importante porque y nos puede pasar que muchas pymes pueden pensar, ¿cierto?, y compararse con las grandes empresas que los beneficios que ellos entregan no son beneficios adecuados. Yo creo que ahí el foco que deben tener las pymes es enfocarse en los beneficios que son realmente
un aporte para el trabajador. Y en ese sentido nosotros como Sermeco acabamos de hacer un estudio hace muy poquito, donde le preguntamos a 76 empresas cuál era el beneficio más valorado de su gente, ¿cierto? Y más del 75% dijo que la salud es uno de los beneficios más valorados. Por lo tanto, para las pymes, ¿cierto? El objetivo es invertir en los beneficios que son más valorados por la gente. Y es una inversión sin duda. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque a veces pasa, sin querer salirme del tema, a veces pasa que en las pymes son pocas personas que trabajan. No es como la gran empresa que si tiras una licencia de 6 meses van y contratan a otra persona por la cantidad que tú vas a estar con licencia. Exacto. Pero la pyme no se puede dar ese lujo. Por ende, cuidar a los colaboradores es clave para que la pyme funcione bien, tenga rentabilidad. Y también hay algo que tú dijiste, Jessica, que concuerdo plenamente. Cuando una empresa valora a sus trabajadores, ¿ya? Y sobre todo cuando es pyme, hace que el trabajador se camisetee por la empresa. Exacto. Hace que el colaborador dé, no el 100, el 120%, literalmente. Ahí hay un compromiso muy importante, una adhesión muy grande de las personas cuando se sienten tranquilas. Si eso es lo importante, que las organizaciones tienen que pensar que un trabajador que tiene una buena salud, que tiene un apoyo económico, que tiene un respaldo detrás, trabaja tranquilo. Yo creo que eso es súper importante, porque a nosotros nos pasa, si uno tiene a su hijo, a su marido, a un familiar enfermo, no estás 100% en tu pega. Estás con la cabeza aquí, estás con la cabeza en que tienes a tu hijo enfermo y no estás entregando ese 100%, estás intranquilo. Totalmente. Vamos con la siguiente pregunta. Desde la perspectiva, el verdadero costo de no proteger a los trabajadores. Ese es el foco. ¿Qué consecuencias enfrentan las empresas, o las pymes en este caso, cuando no cuentan con políticas o beneficios que protejan la salud y el bienestar de sus colaboradores? Claramente, ahí tú lo mencionabas, hay un ausentismo, ¿cierto?, laboral, hay licencias prolongadas, hay un costo porque el capacitar, el hacer una inducción a una persona tiene un costo económico. Entonces, sin duda, se ve mermado el resultado final de la organización. Y cuando tú hablabas de esta diferencia que tienen las pymes, pasa que una pyme son 5, son 10 personas y cuando hay una persona que falta, ¿cierto? Porque no fue visionario, por así decirlo, o no tuvo prevención en su salud, que una situación pudo haber sido, no sé, una licencia de 1 día, 2 días, después tú te dejas estar y tiene un ausentismo de 1 semana, 14 días. Entonces, cuando eso pasa en una pyme, claramente afecta la productividad. Totalmente de acuerdo, Jessica. El tema de la productividad hoy día es mucho más profundo de que la gente falte o no al trabajo, de que tire o no tire licencia. Claramente no vamos a entrar en el caso de licencia, no. pero sí se ve muy afectada la pyme, exacto, el dueño de negocio. Sí. ¿Por qué? Porque baja la productividad no del trabajador, sino que de la empresa completa. ¿Por qué? Porque cuando son pymes están tan bien articulados, por ejemplo, que no sé, la persona que hace, qué sé yo, encargada de ventas, por ejemplo, tira licencia y no entran ventas a la empresa. Exacto. Y una empresa sin ventas no funciona. O la persona encargada de logística, o la persona encargada de redes sociales, etcétera, etcétera. Por eso, y hago hincapié en esto también, para que también los dueños de negocios que nos están mirando puedan entender y ampliar su mente en que invertir en un colaborador no es un gasto, es una inversión. Exacto. Porque lo vas a tener trabajando más tranquilo, vas a bajar el ausentismo, te va a recomendar, va a traer a más gente, quizás a veces cuando te toque crecer. Entonces hay como varios beneficios que no es solamente, ojo, el tema de salud. Sí, y hay otra cosa súper importante en este escenario de las pymes. Cuando le pasa eso al dueño de una pyme que no tiene considerado, ¿cierto?, dentro de su presupuesto un gasto en salud, algún evento que haya podido ocurrir,
la pyme se descapitaliza porque esa persona va a ir y va a sacar recursos de la pyme para poder resolver un problema económico de él, de su pareja, de su hijo, qué sé yo. Entonces ahí tiene un efecto mayor cuando le ocurre al dueño de esa pyme, cuando no considera la salud como parte de esta estrategia que yo tengo que tener, porque a todo el mundo le puede ocurrir una situación de salud. Entonces las pymes de verdad que son muy afectadas cuando no invierten en salud. Ojo, y no solamente en salud como tal, sino que también a veces casos fortuitos, puede ser a lo mejor un accidente laboral, o a lo mejor ni siquiera un accidente laboral, a lo mejor puedes estar en la casa y te caíste de la escalera, te torciste un pie, te diste cuenta que te quebraste el pie, que vas a tener que invertir en tiempo, en recursos, etcétera, etcétera. Así que el tema de salud no es solamente, encuentro yo en lo personal, no es solamente para el trabajador o pensado en la pyme, sino que tiene un efecto rebote que es increíble. Exacto. Increíble. Partamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden competir en la atracción y fidelización del talento sin compararse con las grandes empresas? Ahí la clave está en la estrategia, en que no es necesario tener una parrilla grande de beneficios como tienen las grandes empresas porque los recursos son limitados, sino que es estratégicamente cómo selecciono el beneficio que tiene más impacto en la vida de la persona. Yo creo que ese es el desafío que tienen las pymes. Como sabemos que los recursos son limitados, tengo que ser estratégica para poder decir ya, ¿cuál de estos beneficios va a impactar mejor a los trabajadores? Y ¿sabes qué? Para las pymes les es más fácil, porque hoy día las personas buscan flexibilidad, buscan que sean valorados, que sean reconocidos. Entonces las pymes, al no ser tan verticales, sino que al ser más horizontales, tienen esa capacidad de poder invertir y de poder reconocer y de retener el talento por el reconocimiento que se le hagan, en cómo los pocos recursos que podamos tener los invertimos de una manera estratégica y no tener una parrilla de beneficios que no soy capaz de poder sustentar ahora, y que va a tener un efecto de todas maneras en el resultado también de la organización. Totalmente. Ahora veamos esa misma pregunta desde el punto de vista de salud. Tú hablaste de estrategia. ¿Crees tú que una buena estrategia sería preguntarle a los trabajadores qué beneficios en salud requieren? Ejemplo, bonificación del bono, no sé, de ISAPRE-FONASA, bonificación en medicamentos. Hoy día hay algo sumamente importante, sobre todo cuando los niños están en el colegio, el dentista, los brackets, que eso es carísimo todavía. Exacto. Entonces, ¿crees tú que parte de la estrategia que tiene que generar una pyme sería, por ejemplo, preguntarle a los trabajadores qué beneficio o preguntarle de los dolores? Yo creo que cuando hay una organización que se centra en las personas y que todas las decisiones que se hacen pensando en ellas, tienen mayor impacto que decisiones que tú tomas sin conocer las realidades de las personas. Hoy día, además de todo lo que tú has mencionado, que es súper importante, hay un tema de salud mental, que es súper importante que las organizaciones puedan hacerse cargo, sistemas preventivos de salud, hacer prestaciones, llegar con operativo, y de esa forma prevenir, porque también es algo súper importante que aparte de la protección financiera que se pueda tener para las personas, la prevención en la salud también es importante. Como te decía, sistemas de ayuda psicológica, llegar con operativo, preguntar a las personas que pausas activas. Entonces también son cosas que ayudan sin duda. Oye, bueno lo que están mencionando ahí. Sí, yo creo que a todos como trabajadores nos gustaría que lleguen con masaje. Claro. A cualquiera, una pausa activa. Exacto. A veces un desayuno rico en proteínas, quizás. Exacto. No sé, a veces una charla que puede hacer quizás una enfermera.
Exactamente, y que hay profesionales que nos pueden ayudar. Nosotros mismos también en Sermeco hacemos webinar con apoyo mental, cómo el socio se siente, qué tiene que estar alerta, cómo poder prevenir. De repente también las organizaciones piensan que esas pausas activas también son como pérdida de tiempo y que la gente no trabaja, pero de verdad que darle ese espacio a los trabajadores para que puedan parar, para que puedan moverse, puedan estirar, sin duda después también repercute en que más adelante no vaya a tener una tendinitis o tipo de manguito rotador también, que están como muy de moda. Entonces también está en este cambio de chip que deben tener las organizaciones, que es una inversión la que estamos haciendo y no es un gasto, y cómo estratégicamente hoy día puedo hacer que a las personas le llegue este tipo de información de prevención, cuando son el mes del cáncer, ¿cierto? Hay muchas charlas que las mismas organizaciones, no es necesario que ellos las den, pero oye, ¿sabes qué? Conéctate a esta charla que es preventiva, te puede servir. Entonces, hay hoy día mucha información respecto de cómo apoyar al trabajador en salud. Sí, totalmente. Esto de las charlas que ustedes hacen, los webinars, lo encuentro bastante interesante también. Estos webinars que ustedes hacen, paréntesis, ¿son solo para los socios de Sermeco o es abierto a público general? Para los socios de Sermeco y abierto al público en general también. También, ambos. Entonces ahí también podemos darte el dato cuando hagamos uno para que las pymes que pertenecen a mi pyme se puedan ahí adherir y se puedan sumar a los webinars que nosotros hacemos, que también son información importante para la gente preventiva, que los van a ayudar. Totalmente, sobre todo en el tema también de salud mental, porque hoy día hay una nueva generación del liderazgo. No sé si logras percatarte de eso, que el liderazgo, no sé, un liderazgo de los años 70, de los años 80, era muy estructural y era muy piramidal. Exacto. Hoy día un joven de 25, 30 años puede tener una empresa, una pyme, y es más horizontal. Exacto. Y está más enfocado justamente en el bienestar del trabajador. Sí. ¿Por qué? Porque lo demás lo puede hacer o la inteligencia artificial o la automatización, pero hoy día está muy valorado, que a mí me da mucho gusto ver esto, está muy valorado el centrarse en el colaborador, en el trabajador, en la familia incluso. Exacto. Han habido hoy día, y de hecho hoy día hay, y lo digo así abiertamente, no es que me abandere por las empresas, pero me gustan estas empresas que son, cuando tienen, no sé, en sus empresas, que partieron a lo mejor como una startup, como una pyme y fueron creciendo, pero he ido a empresas donde adentro hay mesas de ping-pong, taca-taca, refrigeradores donde los helados a diestra y siniestra pueden sacar los trabajadores, y esas son pequeños detalles que marcan una diferencia enorme. Y si uno se pone a pensar en ellos, sí, es como la nueva generación de empresarios chilenos. Exacto. Y esos son como empresas tipo Google, que se llama, y están súper valoradas. Y sobre todo también se valora mucho el tema de salud. ¿Por qué? Porque cuando beneficias a un trabajador, a un colaborador, con un beneficio en salud, no solamente es beneficiado el trabajador, sino que también todo su círculo, sus cargas familiares, su esposa, su esposo, y eso también es un punto a favor, y generan también una sensación de pertenencia. ¿Por qué razón? Porque este tema yo lo conversaba tiempo atrás con mi hermana, y hago un paréntesis también. Ella trabaja en el área médica, y me decía, yo no me voy a cambiar de esta empresa, no por el sueldo, porque le ofrecieron en otra empresa un sueldo mucho más alto, pero la empresa estaba recién partiendo. ¿Y cuál era lo que le hizo quedarse en la empresa donde estaba? Era el nivel de beneficios en salud que tenía. Porque, por ejemplo, ella paga un bono y paga un bono en 200 pesos. Claro. Entonces, yo dije, wow, qué importante generar beneficios para los colaboradores, porque genera también este camiseteo. Sí, a nosotros, ¿sabes qué? También una anécdota, entre paréntesis también, una vez nos contaba una de las empresas que son socios de la cooperativa, que un trabajador de ellos, que es un socio de Sermeco, le había comentado a su esposa que se quería cambiar de trabajo a la competencia porque le pagaban un poco más.
Y esa esposa le dice, tú no te cambias de trabajo por ningún motivo, porque en el otro trabajo tú no vas a tener Sermecop, no vas a tener este beneficio en salud que nosotros tenemos, así que no hagas ni tal y te quedas donde estás trabajando porque no queremos perder nosotros como familia Sermecop. Sí, es increíble el cómo la familia, bueno, en realidad el beneficiar al trabajador y a la familia, yo creo que eso para un dueño de pyme es como, sí, es un logro. Sí, deben sentirse orgullosos de eso. Sí, desde el mismo foco, desde el mismo punto, cuidar a las personas también fortalece la empresa. ¿Cómo cambia una organización cuando sus colaboradores sienten que la empresa realmente se preocupa por el bienestar de ellos y de su familia? Sí. Bueno, claramente lo hemos tocado, esta adhesión, este compromiso, esta reciprocidad que se tiene la persona con su organización, con su pyme, es muy grande. Tenemos que pensar que los principales promotores de una organización son sus colaboradores. Entonces, si uno se preocupa de su salud, podemos generar grandes promotores, porque también están los detractores dentro de las mismas organizaciones. Sí. Pues cuando hay un trabajador que no está contento, que no está conforme, son los principales detractores que tiene esa organización. Entonces, claramente el poder preocuparnos de la salud de nuestros trabajadores, del bienestar, de que ellos se sientan cómodos, de ser una empresa que nos preocupamos, que tenemos nuestro quehacer a las personas. Somos una organización que sin duda estamos invirtiendo en nuestra propia organización porque estamos generando los promotores más adheridos que nosotros vamos a tener. Entonces, sin duda que es algo súper fundamental que tenemos que hacer las empresas. Totalmente. ¿Qué otro beneficio relacionado con salud ofrece Sermecop? Es que nosotros viene como muy de cerca la recomendación, sí. Pero por ejemplo, a nosotros tenemos, si bien es cierto, los planes que nosotros le entregamos a las organizaciones, y especialmente a las pymes. Nosotros como Sermecop, el 35% de nuestras empresas, que son más de 350 empresas, son empresas pymes. Por lo tanto, nosotros conocemos su realidad, conocemos a su gente, conocemos sus necesidades, qué sé yo. Y por ejemplo, a una pyme que se adhiere a la cooperativa y sus trabajadores son socios, si bien es cierto, nosotros tenemos planes libre elección, donde las personas se pueden atender donde ellos quieran, tenemos una red de convenios súper potente. Y por ejemplo, tú tienes que hacerte una resonancia magnética y vas a un centro en convenio que está con nosotros y pagas 0, no pagas nada. Entonces, tenemos una red de convenios potente para nuestros socios en imagenología, en examen, donde no pagan nada. Lo que nosotros queremos hacer es que ese socio que hoy día tiene que estar esperando horas en su consultorio, en el hospital para una intervención, salga de ahí, tenga este apoyo financiero y pueda hacer, por ejemplo, una hospitalización en la parte privada y, si bien es cierto, va a tener un copago, pero va a tener Sermecop, va a tener la cooperativa que lo va a respaldar económicamente por detrás, o también ir a nuestra red de convenios donde hoy día por una prestación puede pagar 0. Y una de las características también que nosotros tenemos, que no tenemos preexistencia, no tenemos carencia, no limitamos el ingreso ni la permanencia de las personas en las cooperativas. Hay organizaciones que tú cumples cierta edad y te dicen, no, usted ya no puede pertenecer en la cooperativa. No es así, porque lo que nos caracteriza a nosotros es este sello cooperativo, esto ayuda mutua, esto de no tener fines de lucro, también te posiciona desde otra perspectiva, desde cómo yo apoyo realmente a las personas y no veo esto como un negocio. Tenemos que ser súper eficientes como cooperativa porque los recursos que administramos son de todos nuestros socios, ¿cierto? Pero tienes una lógica distinta. Totalmente. Qué increíble esto que tú mencionas, Jessica, porque en la mayoría estoy hablando de seguros principalmente, hay preexistencia, o sea, tú tienes una preexistencia y quedas automáticamente fuera. Y estoy hablando de tanto seguros como ISAPRES. Y hoy día, con los beneficios de Sermecop, un trabajador puede tener alguna patología y va a ser beneficiario de igual manera. De igual manera. Yo creo que eso es un punto sumamente relevante porque, querámoslo o no, hoy día hay mucha enfermedad patológica, ya es una cosa, diabetes, hipertensión, no sé, muchas veces obesidad, sí. Que hoy día el tema también de FONASA, que se está operando por manga gástrica para poder generar eso,
y que el Sermecop no vea eso, yo creo que es algo como doble check, Exacto. para la gente que nos está mirando, Sí. porque no todos tienen eso, entre comillas, ese beneficio, Sí. que no debería de existir, porque en realidad uno, la verdad, no quiere tener ningún tipo de Exacto. enfermedad, y que te limiten a tratarte o a pertenecer a algo, Ujú. es sumamente importante, sumamente valioso. Sí, eso es lo de este modelo cooperativo. Nosotros no podemos discriminar quienes sí, quienes no, sino que todos queremos que pertenezcan a la cooperativa si estás enfermo, porque esto es solidario. Entonces todos aportamos a un fondo. Entonces quien está sano ayuda al que está enfermo. El que Correcto. no tiene carga ayuda al que tiene carga. La idea es que todos en algún momento, cuando necesiten de la cooperativa, puedan acceder a los beneficios que ya tienen, pero también cuidemos nosotros esto. Entonces, hay algo colaborativo, es una cooperación que tenemos nosotros como SERMECOP con todos nuestros socios. Oh, buenísimo, Jessica. Quedémonos ahí, nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más. Magdalena. Te tengo una tremenda noticia, así es, un aliado para tu negocio. Mudanzas y transporte profesional, Cartes, donde podrás encontrar el servicio de mudanzas hogar, mudanzas de oficina, empresa, flete, traslado y mucho más. Cotiza tu servicio en www.mudanzascartes.cl. Seguimos con más Made in Chile, conversando por supuesto con Jessica de los beneficios que trae a los colaboradores Sermecop. Jessica, está bien interesante lo que hemos conversado, y vamos ya como a prepararse para los imprevistos, desde ese punto de vista y desde ese foco. ¿Qué recomendaciones darías a los dueños de negocio para prepararse y evitar una situación médica que se transforme en preocupación, tanto para el trabajador como para la empresa? Los imprevistos siempre van a ocurrir, siempre. Dentro de las recomendaciones que lo conversamos también delante, dos. Uno es un aporte financiero. Yo creo que tener un aporte financiero para los trabajadores de una organización y evitar que una situación de salud se vuelva también un problema financiero, ayuda muchísimo. Nosotros lamentablemente en Sermecop hemos visto cómo una prestación médica puede volverse catastrófica para una familia por el alto costo que tiene la salud en nuestro país. Por lo tanto, el apoyo financiero que le podamos dar a las personas es súper importante. Y lo segundo es la prevención. Conversamos respecto de lo importante que es prevenir para que una situación de salud no se vuelva catastrófica, no se vuelva grave más de lo que es. En nuestro país, lamentablemente, uno puede decir, oye, un cáncer es catastrófico, pero también para una familia una prestación dental, un bracket puede ser catastrófico por el alto costo económico que tienen estas prestaciones en nuestro país. Entonces, por lo tanto, mi recomendación va por esos dos lados. Un aporte financiero que le puedan entregar, contar con un sistema de reembolso de gastos médicos es fundamental, y la prevención. Totalmente. Cuando hablamos justamente de la prevención, hablamos de estas pausas activas, Sí. Hablamos de las charlas también que nos pueden aportar, las charlas psicológicas también, que es sumamente importante. Hoy día la salud mental también, Jessica, está en boga.
Y qué bueno que está en boga, porque antiguamente recuerdo, iba al colegio y si un niño o una niña iba al psicólogo, le hacían bullying. Exacto. Yo me acuerdo de esos tiempos, no saquemos la cuenta de cuántos años, pero yo recuerdo eso. Y todavía hay gente que piensa que ir al psicólogo es como para la gente que está loca. Exacto. Y no, yo creo que hoy día se puede prevenir el tema de la ansiedad también, que provoca sobre todo a los dueños de pymes, cuando tienen que llegar a una cifra exacta para poder pagarle a los trabajadores, que cuando no llegas te tienes que endeudar, que hay una sobrecarga. Eso también es un tema mental y psicológico principalmente, una tremenda ayuda, sobre todo para los dueños de pymes. Porque insisto en la realidad que ellos viven. No es lo mismo trabajar asalariado en una organización donde tú tienes todos los meses tu sueldo que ser dueño de una pyme, donde tienes que juntar dinero, como tú dices, para juntar el sueldo, para pagar las imposiciones, para pagar el IVA. Entonces, quienes no han estado en esas realidades, es súper difícil poder empatizar con eso, pero de verdad que la realidad que viven las pymes es muy distinta a las realidades que viven otras organizaciones. Sí, totalmente. Hablemos un poquito del liderazgo con una mirada más humana. ¿Qué tipo de liderazgo necesitan desarrollar hoy los dueños de negocios según tu perspectiva? Hoy día, respecto al liderazgo, lo mencionaste que no es el mismo liderazgo de antes, que es tan vertical, ¿cierto? Hoy día las organizaciones están trabajando personas que tienen más edad, con personas que trabajan que también trabajan y que son de menos edad. Por lo tanto, tú tienes que tener como líder una flexibilidad para poder llegar a diferentes trabajadores y ver qué es lo que motiva a estos trabajadores. Por lo tanto, la persona que es joven es muy distinta de la persona que es más adulta y cómo tú los motivas es muy distinto. Por lo tanto, tú tienes que ser una organización tienes que ser un líder que pueda primero identificar que hoy día la realidad de las organizaciones están confluyendo en mundos totalmente distintos de personas que se motivan por cosas diferentes, que hoy día ya no es una relación meramente transaccional respecto de mi trabajo por un sueldo que yo tengo, sino que también cómo a mí me reconocen, cómo a mí me valoran, cómo a mí me desarrollan como colaborador, y hay algo súper importante que es cómo me ponen el foco en el propósito que tengo que tener yo y que tiene esta organización. Y en eso las pymes van en ventaja porque son organizaciones que el propósito lo tienen como en su ADN, no es algo que lo tengan que marketear, sino que ellas entregan este propósito y hay trabajadores que adhieren, y cuando tú tienes un trabajador que tus valores hacen match con los valores que tiene la organización, se genera todo este círculo virtuoso, que estoy más comprometido, que entrego más de mi 110%, ¿cierto? Que entrego mucho más y me comprometo, y yo soy un promotor de una organización, no soy un detractor. Por lo tanto, hoy día los liderazgos son liderazgos flexibles, son liderazgos relacionales, son liderazgos que se centren en las personas. No hay un estilo de liderazgo único dentro de la organización hoy día tienen que confluir diferentes tipos de liderazgos. Totalmente de acuerdo con ello, y quiero hacer también ahí un paréntesis quizá, cuando mencionaste que hoy en día se ve mucho el trabajar una persona adulta, senior ya, que hoy día las pymes están contratando personas adultas. ¿Por qué? Por un tema netamente de compromiso. ¿Por qué? Porque la persona adulta tiene un compromiso que el joven de 18, 19 años quizás no tiene. Porque el joven de 18, 19 años, que está a lo mejor recién saliendo del colegio, que está en sus primeros trabajos, si algo no le gusta o no le parece, se va. O simplemente al otro día no llega. Exacto. No llega y uno lo puede llamar y no contesta y son dos polos totalmente opuestos. Exacto. Y es una cosa que a mí me llama mucho la atención, que me agrada, por supuesto, que la pyme esté contratando talentos senior, talentos incluso que participaron en su momento a lo mejor de grandes corporaciones, de grandes empresas, y que traen todo este conocimiento y lo implementa también en una pyme. Ahora, hay otra cosa también que la pyme tiene como valor agregado, que es más fácil de transformarse.
¿En qué sentido? Porque una organización para transformarse necesita transformar equipos de trabajo, mucha gente, en comparación con la pyme, Claro. que son, no sé, 5, 10, 15, 50 trabajadores. Es fácil de poder cambiarle el rubro a la pyme o poder quizás automatizar algún tipo de proceso en la pyme. ¿Para qué? Para centrarse mucho más en las personas. Hay una empresa que ojo, no le quiero hacer publicidad ni nada, pero que a mí me llama mucho la atención por el nivel de liderazgo, que es B Alta Sí, lo que ellos conozco. están centrados en las personas y uno los ve y los chicos trabajan desde Cancún, desde donde sean, con tal que cumplan el propósito o sus metas. Exacto. Y yo creo que eso también inconscientemente se está implementando en las culturas de las pymes chilenas. Hoy día, con la pandemia, fue el teletrabajo, que hoy día también las pymes están siendo muy flexibles en el teletrabajo, cuando son, por ejemplo, cargos administrativos, excepto lo operacional, bodega, logística, eso no se puede hacer por teletrabajo, pero cuando son, por ejemplo, personas que trabajan ya sea en marketing, redes sociales, trabajos más administrativos, lo pueden hacer. Y la pyme hoy día es muy flexible a eso, que apunta también a este liderazgo que tú haces mención, un liderazgo más humano. Exacto. Vamos por la siguiente pregunta. Hablemos un poco de las tendencias que marcan el futuro del bienestar laboral. ¿Qué cambios estás observando desde tu experiencia en las necesidades de los trabajadores y cómo deberían preparar las pymes para responder a estas nuevas expectativas? Lo acabamos de mencionar, nos estamos adelantando, ¿no? ¿Viste? En la conversación vamos súper bien, porque se da solo en la conversación y se genera, o sea, lo que tú dices, lo que tú hablas de Book es así. Es una tremenda organización que se centra en los trabajadores, se centra en las personas y que las pymes lo están adaptando también a ellas. Nosotros como Sermeco también emigramos un poco a eso, a la flexibilidad. Cuando hablamos de cuál es la cultura, qué es lo que deben tener las organizaciones, yo creo que lo mencionaste, la flexibilidad, de cómo generas un clima, una cultura laboral centrada en las personas, y todo eso contribuyen a que definitiva, a la larga vas a tener un mejor resultado como organización. Todos los esfuerzos que tú vayas a tener respecto de las inversiones que tú vayas a hacer en tu gente, genera un trabajador más motivado, un trabajador más comprometido, ¿cierto? Por ahí van las respuestas a las preguntas que me haces. Totalmente. ¿Cómo puede Sermeco ayudar a las pymes? Y aquí vamos a desmenuzar todo lo que tiene Sermeco. ¿Qué soluciones entrega Sermeco? ¿Y qué los diferencia como cooperativa en el cuidado de la salud y el bienestar de las personas? Bueno, lo hemos mencionado, lo que nosotros hacemos es apoyar económicamente, ¿cierto?, en reembolsar estas prestaciones médicas a nuestros socios. Estamos desde Arica a Punta Arenas, como te mencionaba. Hoy día todas las personas pueden ingresar a la cooperativa. Tenemos planes que son especialmente para las pymes. Hoy día el 35% de nuestras empresas son pymes, por lo tanto las conocemos muy bien. También te mencionaba lo de nuestros convenios que tenemos a nivel nacional. Hoy día una persona cuando entra a la cooperativa también su reembolso lo puede ver de manera automática. Estamos conectados con IMED, somos una comunidad, también tenemos una farmacia en Concepción, en Santiago, porque entendemos también que podemos ayudar a nuestros socios en la salud en algo tan sensible como son los medicamentos. Entonces también tenemos una farmacia donde hay una que la tenemos en estos centros médicos que tenemos en convenio, por lo tanto una persona va, paga una consulta, se tiene que hacer examen, no pagan nada, se tiene que hacer una resonancia, no pagan nada, y tiene que comprar medicamentos, le entregamos la bonificación en línea de los medicamentos que la persona pueda entregar. Tenemos estos acompañamiento preventivo con nuestro webinar para nuestros socios.
Se me pueden ir a olvidar más Sí. cosas de lo que Sermecop hace, pero la invitación es que puedan acceder a nuestros planes. Hoy día tenemos planes que van desde un 40% de bonificación a un 80% de bonificación en prestaciones hospitalarias, en maternidad, en apoyo psicológico. Hay planes para pymes que tienen dental, hay otros planes que no tienen dental. Entonces, la invitación es que coticen con la cooperativa, que se comuniquen a nuestro call center y puedan cotizar algún plan que sea más conveniente para los trabajadores. A lo mejor te voy a hacer una pregunta que yo creo que mucha gente se está haciendo en sus casas. Normalmente, cuando un dueño de pyme, que es pequeño, te estoy hablando de a lo mejor tiene 5 o 7 trabajadores, quiere entregar este beneficio de salud a sus trabajadores, normalmente las grandes compañías de seguro no los aceptan por políticas que tiene que tener cierta cantidad de trabajadores. ¿Cómo lo hace Sermecop? Sermecop tiene planes desde 5 personas. Entonces, si tenemos una pyme que tiene 5 trabajadores, 5 colaboradores, puede acceder a la cooperativa. Y si tiene menos, puede acceder al plan individual, que también ahí nosotros tenemos planes individuales para personas que puede ser una pyme que tenga 2 personas, que sean 2 personas, contratan para ellos 2 planes individuales y lo pueden hacer también con estas características de no tener preexistencia, de no tener carencia, no limitar el ingreso ni la permanencia por edad, donde puedan tener bonificaciones tanto en la parte ambulatorio, en hospitalario, y para también personas que, no sé, en el caso tuyo, que quieras que tu papá pertenezca a la cooperativa y que tu papá tenga beneficios, también se le pueden contratar planes para las personas que son de más edad, los adultos mayores, ¿cierto?, que tienen más experiencia en la vida. También ahí pueden acceder a que en la cooperativa puedan hacerse socios y puedan también tener, reembolsar sus gastos médicos. Perfecto. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas mayores, hoy día tenemos que considerar que en muchos casos las personas mayores siguen trabajando porque la pensión que tienen es baja, lamentablemente. Llegan a los 65 años, a veces 70 años, trabajando. ¿Sermecop igual los acepta a esa edad? Sí. Sí, a la edad que ellos estimen. Delante me estaba acordando de lo importante, y ahí como que retomé una idea que se me fue delante cuando hacías el símil de que en las organizaciones tenemos estas personas adultas y que bien que las pymes le estén organizando. Y lo relacionaba con la inteligencia artificial que también están incorporando las pymes, y ese conocimiento, ese bagaje que tenga esta persona adulta mayor complementándolos con estas herramientas, de verdad que van a ser un boom muy bueno, y si la pyme lo están teniendo, tienen que aprovechar eso, porque la inteligencia artificial sin duda nos viene a ayudar, pero hay que entregarle este conocimiento, esta guata que tenemos las personas que trabajamos y que tenemos como más edad o más experiencia trabajando, que no te lo va a dar la inteligencia artificial. Entonces, en una pyme tomar estas herramientas con esta expertise que tienen estas personas, de verdad que es como un pum para la pyme. Oye, qué bueno lo que mencionaste, ¿eh? No hemos hablado solamente de salud, sino que hemos hablado de liderazgo, de inteligencia artificial, de talento senior, que hoy día va muy en boga. ¿Sermecop igual acepta personas que no estén trabajando y que sean adultos mayores? En Sermecop lo que a nosotros nos interesa es que las personas tengan un sistema de salud, ¿ya? Que aplique un FONASA o un ISAPRE. Perfecto. O sea, ahí no hay límite. No, si hay una persona que está jubilada y quiere complementar sus coberturas, puede hacerse socio de la cooperativa, puede incorporarse y puede obtener los beneficios. Perfecto. Y una mujer, por ejemplo, embarazada, que da luz y que tiene su carga, al ser bebé, ¿igual cabe en Sermecop? Si tiene carga, si una carga, sí. Sí. ¿Y si adopta? Esa es una carga que está reconocida legalmente, también tiene beneficios. ¿Por qué te pregunto esto? Porque normalmente, y a lo mejor las ISAPRES me van a matar con esto, pero por ejemplo, cuando hay una mujer embarazada, de por sí la ISAPRE cobra un poco más a la mujer, todavía. Sí. Aunque se ha emparejado un poco la cancha, pero todavía está eso. Pero cuando la carga es bebé de 0 a 3 años, o a 2 años, quizá a lo mejor ahora lo cambiaron, la carga es más cara. Sí. Lamentablemente la carga es más cara. ¿Por qué? Porque claramente los niños son más vulnerables a enfermarse. Y esto también es un costo adicional que tienen
los beneficiarios en este caso en las ISAPRES. Normalmente pasa. En FONASA no, da lo mismo. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de ISAPRE y FONASA, ustedes como Sermecop cubren todo, ¿cierto? Cubren dependiendo el plan que tome la pyme. Y no discriminamos si eres FONASA o eres ISAPRE. Tampoco te exigimos un mínimo de bonificación que te entregue el sistema de salud. No, nosotros le pasa, el 80%, 90% de los trabajadores de las pymes van a ser personas de FONASA. Nosotros conocemos esa realidad y sabemos que FONASA opera muy bien en la parte ambulatorio, pero cuando tú tienes una hospitalización y tienes un sistema público de salud, ahí es cuando el sistema no funciona. Ahí es el dolor que se tiene. ¿Por qué? Porque la bonificación que entrega FONASA en una hospitalización es muy baja. Claro. Y ahí poder contar con un apoyo financiero como Sermecop, sin duda que va a ayudar mucho. Te voy a poner un ejemplo de lo diferente que es Sermecop. Por ejemplo, si tú perteneces a Sermecop y tú tienes tu hija y tu hija es carga de Sermecop y tu hija tiene 18 años y quedó embarazada, ese parto de tu hija, de tu carga, Sermecop le reembolsa. Lo reembolsa. Sermecop reembolsa los anticonceptivos para las mujeres. O sea, es una tremenda ayuda, Sermecop. Jessica, ya para ir terminando, la pregunta Made in Pyme. Si pudieras entregar un mensaje a miles de dueños de negocios que nos están mirando en este momento, ¿por qué hoy cuidar a las personas es una de las mejores decisiones para construir empresas más fuertes, sostenibles y exitosas en el tiempo? Hoy día el poder invertir en las personas, lo dijimos claramente, no es un gasto, sino que una inversión. El ser estratégicos en cuál es el beneficio que nosotros vamos a entregar, porque los recursos son limitados, también es muy importante. Y esto va a generar en las personas una cultura, en las pymes una cultura que es diferente, una cultura de compromiso de los trabajadores, una cultura donde la persona va a entregar más de su 100%, una persona que se va a sentir involucrada dentro del proyecto, va a ser un promotor de la pyme y por lo tanto va a aumentar la rentabilidad. A decirle a las pymes que invertir en salud, invertir en beneficios para sus trabajadores es invertir también en su organización, en la proyección que puede tener en la organización y cómo va creciendo la pyme hacia el futuro, porque los colaboradores apoyan y ayudan a que las pymes vayan creciendo. Sería mi mensaje para las pymes. Perfecto. Cuando hablamos de este mensaje tan potente, de hacer un llamado también, creo yo, a todos los dueños de negocio que puedan invertir en sus colaboradores, y no solamente en sus colaboradores, sino que también en su salud. Y aquí a lo mejor me voy a meter en las patas de los caballos, pero a muchos dueños de negocios se preocupan del operativo de la empresa, se preocupan de hacer funcionar la empresa, pero dejan totalmente de lado su salud. Y eso también es sumamente importante, y hago una mención en esto, para que también a lo mejor eres una pyme que a lo mejor está recién partiendo, pero preocúpate de tu salud. Y cuidar tu salud no es solamente pagar FONASA o tomarte los medicamentos, sino que también es pertenecer quizás a una comunidad que te está apoyando, hacer deporte, un sinfín de cosas. Pero yo creo que acá es mensaje también, yo creo que aquí vamos a conseguir en esto, es crear conciencia para las pymes en temas de salud. Cuando una pyme invierte en salud, está invirtiendo y se está ahorrando dinero incluso. Exacto. A largo plazo. A veces son patologías muy chiquititas, a veces a lo mejor puedes tener, qué sé yo, una resistencia a la insulina, pero si no te la cuidas, te pasa diabetes. Más caro, claro. Es mucho más caro. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar comprando los medicamentos de por vida. Entonces, mi llamado es hacer conciencia de esto, de cuidar la salud. Está bien cuidar el tema operativo de la pyme, es hacer que funcione la pyme, porque a través de la pyme tú le das trabajo a más gente, pero no descuidar ni la salud del dueño de la pyme,
ni la salud de los colaboradores. Exacto, porque de una u otra forma estás descuidando a la pyme, estás descuidando a la organización, porque tú eres tu pyme, los trabajadores son tu pyme, ustedes son los que hacen que la organización vaya avanzando. Y si no estamos bien nosotros, no podemos hacer que las demás personas estén bien. Así es. Super. Jessica Gutiérrez, muchísimas gracias por acompañarnos en este último capítulo de nuestra 5ª temporada Made in Pyme y hablar algo también tan sensible como son los beneficios de las pymes. Nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con más Made in Pyme. Constant Contact te ofrece las herramientas de marketing que tu pequeña empresa necesita para seguir superándose y creciendo. Constant Contact ayuda a las pequeñas empresas a mantenerse firmes. Te tengo una tremenda noticia, así es, un aliado para tu negocio. Mudanzas y transporte profesional, Cartes, donde podrás encontrar el servicio de mudanzas hogar, mudanzas de oficina, empresa, flete, traslado y mucho más. Cotiza tu servicio en www.mudanzascartes.cl. Te tengo una tremenda invitación. ¿Para qué? Para que seas parte del Hub Metropolitano. Si eres emprendedor pyme de Santiago, esta invitación no te la puedes perder. San Isidro, número 85, piso 8, Hub Metropolitano, donde el emprendimiento, la innovación y los negocios están de moda. Querida, querido, tu comportamiento obedece lo que crees de ti, así como lo escuchas. Déjame te explico esta idea. Esta idea primero tiene un fundamento en lo neuropsicológico. Ok, esto significa que tu cerebro tiende a confirmar aquello que asume como verdad sobre sí mismo, incluso cuando esa verdad, por supuesto, es dolorosa para ti. Por eso cuando empiezas a hablarte diferente, cuando empiezas a hablarte desde otro lugar, hay algo en tu alma que se empieza a reordenar. Y no es porque de pronto vas a empezar a ser perfecto. No, es que por fin empiezas a hablarte bonito, te empiezas a otorgar, digamos, la dignidad y el respeto que mereces, la identidad. Cuando se redefine, empieza a crear nuevas raíces y eso es hermoso. Y esas nuevas raíces te sostienen, luego te enderezan y te empiezas a dar cuenta que no eres ni tus caídas, ni tus impulsos, ni la temporada de torpeza que llevas años y años pasando. Cuando dices yo puedo ser diferente, fíjate la frase, me parece hermosa acá. Me fascina decir eso, yo puedo ser diferente. Parece una frase sencilla, pero en términos existenciales, decir yo puedo ser diferente es un acto de ruptura. Y es un acto de ruptura con el determinismo de nuestra identidad. Cuando yo digo yo puedo ser diferente, hay una declaración y esa declaración abre posibilidades, disloca el peso de una inercia en donde muchas veces tú y yo vivimos. Cuando dices yo puedo ser diferente y lo dices con verdad, con fe, eres capaz de inaugurar un territorio completamente nuevo en tu mente, en donde la voluntad, la fe y la conciencia empiezan a dialogar y esta nueva forma va a moldear un futuro distinto. Ahí es en donde aparece el milagro del cambio del ser humano. Ordena su interior. Cuando un hombre, una mujer ordena su interior, todo lo demás comienza a obedecer. Empieza a obedecer tus gestos.
tus decisiones, tus reacciones, tus silencios, todo se empieza a alinear con la nueva identidad que estás creando con tu propio vocabulario. Estás cultivando una nueva identidad, la estás programando con tu vocabulario. Cuando cambias la historia interna, el mundo externo deja de ser un obstáculo y empieza a ser un lugar donde puedes desplegar a una persona que está aprendiendo a ser. ¿Me estoy explicando con esto? Yo puedo ser diferente. No soy así. A veces creemos que cambiar es solo ajustar un hábito. La gente cree que cambiar es ajustar un hábito, corregir un gesto o elegir distinto. Yo ya cambié porque ahora elijo distinto. No, queridos. Todo proceso de transformación que es auténtico ocurre mucho antes de que el nuevo comportamiento pueda sostenerse. Me voy a explicar mejor. El cambio empieza donde uno decide y escoge cómo se nombra a sí mismo y luego escoge desde qué narrativa se interpreta a sí mismo. La psicología contemporánea nos explica que no actuamos a partir de lo que queremos, sino a partir de la historia que creemos ser. Me estoy explicando con esto. Miren, el asunto de esta reflexión es exhortarte a cambiar la identidad y no nada más el comportamiento. Porque mientras te sigas diciendo a ti mismo frases como estoy luchando, espero no caer, estoy tratando, ¿qué crees que estás haciendo aquí? Estás reforzando un yo frágil, que aunque sea bien intencionado de tu parte, tu mente lo único que va a hacer es percibir como insuficiencia. Tu mente percibe que eres insuficiente. El lenguaje no solo describe la realidad, también construye la realidad. Las palabras que eliges para hablarte funcionan como un marco cognitivo que condiciona tu capacidad de cambio. No es posible. ¡Pum! No hay pensamiento crítico. Una forma de apoyar el proceso de cambio es comenzar a hablar desde una identidad que contenga fuerza, que contenga propósito, que contenga una nueva dirección y obviamente que contenga un lenguaje diferente. ¿Qué pasaría, querida? ¿Qué pasaría, querido, si usaras frases como soy capaz de desaprender y soy capaz de mutar? Soy un hombre que honra su palabra. Dios me está reentrenando. Mi mente se está limpiando. Soy una mujer capaz de amarme. Coño, quiero mega aclarar que estas frases por sí solas no sirven de nada, porque ya los estoy leyendo, cabrones. Pero tienes que entender que no son afirmaciones sin sentido ni son afirmaciones vacías. Estas frases que te estoy diciendo son actos que operan como una reorganización interna. Empiezas con el lenguaje. Cuando cambias tu discurso, tu identidad poco a poco se mueve, se renueva. Y cuando la identidad se renueva, ¿qué crees que pasa? El comportamiento encuentra un nuevo punto de apoyo. Es una muleta, cabrón. Es tener una columna vertebral mental más erguida, mucho más fortalecida. Cambiar estas palabras que llevas años usando para determinarte puede cambiar tu vida. Sígueme porque todavía no termino. Fíjate muy bien cómo te hablas, cabrón. Hazlo hoy y manténlo un mes, cabrón. Un mes. Y me vuelves a escribir aquí y verás que algo nuevo va a suceder por completo en tu vida. Capiche con eso. Cambia esta manera de cómo te hablas y vas a empezar a reordenar tu vida para siempre. LUN, el diario de las últimas noticias, está con nosotros y es parte de Made in Pyme. Va a participar con nosotros en charlas, negocios y café, el networking. Para más información, sigue nuestras redes sociales. Y este ha sido el último capítulo de nuestra quinta temporada, Made in Pyme, el programa de los dueños de negocios. Agradecemos la sintonía y la fidelidad. Sigue nuestras redes sociales. Y si quieres ser parte de Made in Pyme, puedes ingresar a www.madeinpyme.cl y ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en una próxima temporada.